Hola, ¿qué tal amigos de Totus Tus? Bienvenidos a una edición más de su programa. El día de hoy tenemos un tema muy importante, el catolicismo. ¿Qué significa esta palabra y qué es ser católico? También hablaremos de los inicios de nuestra iglesia y el desarrollo, las divisiones que existieron, como vimos en el capítulo anterior, con Martín Lutero, y cómo la iglesia ha superado todos estos problemas y sigue siendo la única iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy contamos con la presencia de Alex Giraldo, quien nos hablará de este importante tema y además nos dará algunas herramientas para que aprendamos a amar más nuestra Santa Iglesia Católica. La Iglesia Católica nace desde el mismo momento en el que Jesús empieza a hacer el llamado a sus apóstoles. Recordemos que él inicialmente llama a Simón con su hermano Andrés, luego llama a los hijos del Zebedeo, Juan, Santiago, y así sucesivamente. Él, mientras caminaba, iba recogiendo su pequeño rebaño, en el cual iba a fundamentar su iglesia. De esta manera, cuando el Señor ya tiene sus discípulos, sus 12 apóstoles, llega un momento crucial en la iglesia en el cual el Señor está reunido con ellos en un momento especial, solo está con ellos y Él les hace una pregunta muy especial a ellos. Una pregunta que quizás ellos nunca se imaginarían que de pronto la iba a hacer. El Señor le pregunta y les dice: muchachos, ¿quién dice la gente que soy yo? Los discípulos le responden: Señor, algunos dicen que eres la resurrección de Juan el Bautista. Algunos otros dicen que eres la reencarnación de Elías y muchos otros dicen que eres un gran profeta. Luego el Señor les lanza una pregunta directamente a ellos y les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? En ese momento toma Simón la vocería y responde y dice: tú eres el Hijo del Dios vivo, el enviado. El Señor le dice y le responde inmediatamente y le dice: bien por ti, Pedro, porque esto no te lo han revelado personas de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. En este momento, es en el momento crucial en el que el Señor está fundamentando su iglesia y pone en este momento a Pedro a la cabeza, porque siguiente a esto el Señor le dice: por eso desde hoy te llamarás Cefas, te llamarás Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tenemos que tener en cuenta nosotros como católicos esta parte que es muy importante para nosotros, porque muchas personas nos cuestionan, algunos hermanos de otras doctrinas nos dicen: pero mira, ¿dónde nació tu iglesia? ¿De dónde es tu iglesia? Y nosotros con certeza podemos decir que somos la única iglesia que tiene historia, que está bien fundamentada y además de eso que la fundó el mismo Cristo. Es maravilloso. Esto que nos sirva para animarnos mucho a hablar de nuestra Santa Iglesia. Esto está en el pasaje de San Mateo en el capítulo 16, versículo 18. El Señor le dice a Pedro que le va a entregar las llaves del reino. Es un momento muy hermoso de la iglesia. De aquí en adelante, Jesús siguió caminando con sus discípulos. Él fue día a día predicando y enseñándoles día tras día cómo deberían de ser ellos, qué deberían de hacer en su diario caminar. Si nosotros nos damos cuenta, leyendo las Escrituras, nos damos cuenta que el Señor siempre tiene muchas confrontaciones con los fariseos. ¿Por qué razón? Porque los fariseos supuestamente tenían la doctrina perfecta. Ellos eran los seres perfectos. Ellos eran muy estudiosos y eran grandes cumplidores de la ley, pero el Señor vino a enseñar, a perfeccionar la ley. Bien, en el capítulo 5, en el versículo 17, el Señor nos dice: no he venido a cambiar la ley, por el contrario, he venido a perfeccionarla. El Señor lo que hizo en este momento fue enseñarle a aquellas 12 personas que había recogido durante el camino, enseñarles cómo y de qué manera se debería vivir la ley. No solamente aferrarnos a la ley escrita, sino ponerle un poco de amor. Y que el amor venza y pase por encima de cualquier ley. Nosotros nos damos cuenta que en muchos pasajes Él es confrontado. Lo vemos en los escritos y en las lecturas que hemos visto estos días, porque hace curaciones en sábado, porque no respeta el sábado. Entonces los fariseos tratan de ejecutarlo por esto. Dicen: pero ¿cómo así? ¿Por qué se llama hijo de Dios? Le dicen: ¿cómo te atreves a llamarte hijo de Dios? Entonces, en este momento, el Señor durante todo este tiempo les fue enseñando, les fue mostrando cómo debería de ser la iglesia, de qué manera debía de ser. Pero durante este tiempo siguiente pasaría algo que iba a ser muy difícil para los discípulos. ¿Qué es? Ya después del Señor haber predicado con ellos, de ellos haber aprendido mucho con Él,
viene un momento en el cual el Señor les comunica que Él tiene que ser crucificado, que Él tiene que morir. Entonces el Señor, predicándoles a ellos un poco en privado, hay muchas cosas que les dice a ellos que ellos no van a entender, pero que después de su muerte vendrá alguien que va a ser el Paráclito, el que les dará la verdad, el que les hará comprender todo. Porque después de la muerte de Jesús, los discípulos, empezando que todos lo dejaron solo, el único que estuvo hasta el final con él fue Juan. De resto, Pedro lo negó 3 veces y sucesivamente todos fueron desapareciendo. El único que estuvo hasta el último momento al lado de nuestra Santa Madre, la Virgen María, fue Juan. Fue el único que estuvo ahí hasta el momento crucial. Posterior a esto, viene un momento difícil para ellos porque ellos entran en confusión. No saben qué hacer, no tienen señales, ya el maestro había muerto. Tanto así que Pedro invita a los discípulos a que vuelvan a sus labores cotidianas. Entonces ellos regresan. En el momento en el que ellos regresan y están tomando sus barcas y sus redes, el Señor se les aparece a la orilla. Pero ellos no pueden reconocerlo inmediatamente. Ellos van, pescan, le ofrecen algo de comer y en el momento en el que el Señor va a comer con ellos, da gracias a Dios y en ese momento ellos reconocen que es el Maestro. Luego viene otro momento muy hermoso para la iglesia. Para nadie de nosotros es ajeno o es desconocido que nuestros hermanos, los discípulos, nuestros primeros padres en la iglesia eran muy perseguidos por haber seguido a Jesús y por haber seguido la doctrina que Jesús les había dejado. Entonces ellos se reunían, pero se reunían un poco escondidos. En una de estas reuniones estaban ellos reunidos los apóstoles con la Santísima Virgen María y algunas mujeres, como nos narra Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, y en ese momento desciende el Espíritu Santo. En ese momento ha llegado el Paráclito a darle fuerza a la iglesia, a darle el toque que la iglesia necesita, a darle la fuerza que ella está necesitando. En ese momento están ellos reunidos, nos narra Hechos, están asustados y el Espíritu Santo desciende sobre ellos como un trueno. Desciende como un trueno y desciende también como lenguas de fuego. Tanto así que nos narra Hechos que algunos judíos que estaban allí cerca se acercaron y se preguntaban, decían, ¿acaso estos no son galileos? Y se preguntaban esto de esta manera porque ellos empezaron a hablar en diversas lenguas. Y es en este momento que la iglesia toma fuerza, porque a partir de este momento los discípulos empiezan a dispersarse alrededor de donde ellos están ubicados, Grecia, todo lo más cercano que tenían, y predican a los gentiles, a las personas que nunca han tenido conocimiento de Dios, y mucha gente empieza a convertirse a la doctrina cristiana. Es algo muy hermoso. De esta manera es que la iglesia comienza a dar sus primeros pasos, fundamentada en los apóstoles, en lo que nos dejó el Señor como doctrina, que es la iglesia apostólica sobre los 12 apóstoles. Por eso nuestra iglesia, que en este momento aún todavía no se llamaba iglesia católica, sino que era la iglesia cristiana, es en la que el Señor nos dio grandes fundamentos y es lo que nosotros conservamos hoy en día como católicos, porque tenemos una gran descendencia apostólica. Somos la única iglesia que podemos decir que tenemos tradición, que tenemos historia. Ninguna otra iglesia te puede decir que tiene una descendencia de 266 papas, desde Pedro hasta Francisco. Ninguna tiene eso. Nosotros a lo largo de la historia, si nos ponemos a investigar, nos vamos a encontrar de muchas cosas preciosas y jamás dudaríamos de la doctrina católica. Después de este gran hecho de Pentecostés, la iglesia primitiva tomó una fuerza impresionante. Todos salieron a predicar, pero de esta misma manera aumentaron las persecuciones y las persecuciones eran cada vez más fuertes. Vemos, por ejemplo, en las Sagradas Escrituras nos narran el sacrificio de Esteban. Esteban es el primer mártir que nos da la iglesia. Y no solo esto, aquí viene un hecho demasiado importante para nuestra Santa Iglesia Católica,
¿Cuál es? Es el hecho de que Esteban muere a manos, no directamente de Saulo, pero sí Saulo era quien dirigía el ejército. Entonces, ¿qué sucede con Saulo? Se los nombro en este momento porque Saulo de Tarso viene a ser San Pablo después, que va a ser el gran apóstol de la Iglesia Católica. Es muy importante resaltar lo de San Pablo. ¿Por qué razón? Porque San Pablo no conoció cara a cara a Jesús. San Pablo tuvo un encuentro espiritual con el Señor. Nos narra la conversión de Pablo en Hechos de los Apóstoles, que Saulo de Tarso había pedido permiso a los jefes de él para perseguir la iglesia, para ir a hacer una batida. Yendo camino a Damasco, él tiene una visión y el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo dice: yo no te persigo. El Señor le dice: si persigues a los míos, me estás persiguiendo directamente a mí. Este es en el momento crucial en el que San Pablo hace su conversión. Después nos narra la Escritura que él tiene que ir a Damasco y tiene que buscar a un señor llamado Ananías, que le impondrá las manos y volverá a ver. Y a partir de este momento, él se retira un tiempo, se instruye un poco con el Señor y más adelante saldría y nos va a regalar esas preciosas cartas y todos los escritos que nos encontramos en las Sagradas Escrituras de él. Es un gran apóstol. Algo que yo quiero aclarar y quiero resaltar es que San Pablo fue católico, que en este momento la iglesia era católica, que en este momento todavía no había tomado el nombre de católica, pero era la iglesia cristiana, la iglesia primitiva. Catolicismo, del griego católicos, es decir, universal, que comprende todo. Es un término que hace referencia al carácter de la fe profesada por los cristianos fieles de la Iglesia Católica, como así también a la teología, doctrina, liturgia, principios éticos y normas de comportamiento derivadas, al igual que al conjunto de sus seguidores como un todo, a quienes se les denomina católicos. El vocablo catolicismo se usa por lo general para hacer alusión a la experiencia religiosa compartido por las personas que viven en comunión con la Iglesia romana. De manera más específica, el término se refiere solamente a la Iglesia Católica, compuesta por las 23 iglesias sui iuris, que se encuentran en completa comunión con el Papa y que en conjunto reúnen a más de 1.000 millones de fieles, una sexta parte de la población mundial y más de la mitad de todos los fieles cristianos. La principal característica distintiva de la Iglesia Católica es el reconocimiento de la autoridad y primacía del Papa, obispo de Roma. El nombre de Iglesia Católica o catolicismo se ha utilizado para referirse a la Iglesia Universal desde principios del siglo II. La primera referencia que se tiene del uso de este término es la aparición del mismo en las cartas de Ignacio de Antioquía, quien según San Juan Crisóstomo habría sido ordenado por el propio Pedro. Nuestra iglesia se llama católica a partir de los principios del siglo II por unos escritos de San Ignacio de Antioquía, donde él nombra a la iglesia como católica. ¿Qué significa católico? Católico significa iglesia universal. ¿Qué quiere decir esto? Que es la iglesia de todos y para todos. No como nos dicen algunos hermanos separados. No, es que la iglesia católica comenzó a comienzos del siglo IV cuando Constantino declaró que era la religión oficial. Eso es falso. Nosotros por eso debemos entusiasmarnos y debemos animarnos a investigar un poco, a entrar a la historia de nuestra iglesia, a todos los escritos. Nuestra iglesia es rica en muchos documentos que nos van a enriquecer y nos van a ayudar a fortalecer la iglesia. Durante todo este tiempo posterior, fueron unos tiempos muy difíciles para la iglesia porque surgieron demasiadas herejías. Pero lo más triste de esto era que los herejes eran las mismas personas más sabias que tenía la iglesia, personas que de una u otra manera se rebelaban y desistían de la iglesia y querían armar, digámoslo de cierta manera, perdónenme la expresión, como un rancho aparte. De esta manera ellos se rebelaban y si algo no les parecía, decían: a mí no me parece esto, desobedecían al Papa y se iban apartando de la iglesia. Pero esto no quiere decir nada, porque nuestra iglesia ha seguido firme durante 2000 años. Jesús
es el fundador de ella. Jesús no la ha regalado, Jesús no la ha dado. Él en todo momento, en Mateo 16, 18, Él le hace con certeza, le dice a Pedro, le dice, Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. El Señor es claro en decir que el infierno no tendrá ningún poder sobre la iglesia. A lo largo de 2000 años nos hemos dado de cuenta de esto. Muchas herejías, sigmas, muchísimas cosas nos hemos encontrado y la iglesia sigue firme, sigue en pie. Tenemos nuestro sumo pontífice, tenemos nuestros obispos, todo tal cual está fundamentado desde el principio. Con algunas debilidades, con algunas fragilidades, pero la iglesia en ningún momento ha sido derrotada. ¿Por qué la Iglesia es santa, católica, apostólica y romana? La Iglesia es santa por su naturaleza y por su origen, que es Cristo. Es Él quien la anima, es Él quien la apoya. Y además es santa porque a través de la fuerza de su Espíritu Santo la impulsa a seguir adelante, por lo que esa santidad no puede sufrir detrimento ni perderse. Aún en los periodos de decadencia de la vida eclesiástica, permanece sin debilitarse la acción iluminadora y santificadora del Espíritu Santo, ya que ella sigue con los sacramentos y la gracia incorruptible que producen en la virtud del Espíritu Santo la santificación del ser humano. La Iglesia es católica porque es una Iglesia universal. Desde sus inicios tuvo el impulso de extenderse por todos los pueblos. La obra y misión de la Iglesia es tan general como la de Cristo. Es la respuesta al mandato de Jesús de que hagan discípulos a todas las naciones. La Iglesia es apostólica porque venimos desde los apóstoles, sin lugar a dudas. La más interesante, ya que tanto bíblicamente como históricamente se puede probar que viene directamente de los apóstoles. Fue la que instituyó el Señor para el bien de la humanidad. Los católicos tenemos una secuencia interrumpida, por lo que estamos unidos en nuestro peregrinar desde los apóstoles hasta este momento, a través de la historia, dándole así continuidad a la misión de Cristo. La Iglesia es romana porque la sede y la administración central de la misma está en el Vaticano, allá en el corazón de Roma, en cabeza del Papa. Muchas veces a lo largo de nuestras vidas somos cuestionados por algunos hermanos separados, por una serie de preguntas que nos hacen y que en muchas situaciones no sabemos resolver. Ellos nos preguntan muy a menudo, ¿por qué ustedes llaman y dicen que su iglesia es santa, católica, apostólica y romana? Muy sencillo, nuestra iglesia es santa, no porque nosotros, los que pertenecemos a ella, seamos santos. No. Al contrario, somos santos porque nuestro fundador es santo, que fue Jesucristo. Jesucristo fundó una sola iglesia y la hizo santa, la santificó en la cruz. Por eso llamamos y decimos nosotros que nuestra iglesia es santa, porque la fundó un santo, el santo de todos los santos, nuestro Señor Jesucristo. La llamamos católica, ya lo habíamos dicho antes. Hace un momento lo decíamos, es la iglesia universal. Aquí todos cabemos, aquí todos podemos estar. Aquí todos somos bienvenidos. Jesús nunca, durante toda su vida pública, rechazó a nadie. Por el contrario, Él atraía a todo el mundo. Él quería simplemente, con el lenguaje del amor, enamorar a todo el mundo. Que todo el mundo entendiera y comprendiera el lenguaje del amor. Es apostólica porque tiene descendencia, tiene sucesión apostólica. Nuestra Iglesia Católica tiene sucesión apostólica. Desde Pedro hasta ahora nuestro Papa Francisco, sucesivamente han habido 266 papas. De esta manera, también nosotros queremos hacerle énfasis a algunos pasajes de la Sagrada Escritura en el cual el Señor nos dice y nos pide. Por ejemplo, Mateo 28:20, el Señor nos dice, id y hacer discípulos por todos los pueblos, discípulos míos. Y además de eso, en este versículo, al final, el Señor hace algo impresionante.
da un respaldo impresionante a la iglesia y él dice, estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Quiero también resaltar un pequeño pasaje que es muy controversial y que de pronto muchas veces nos cuestionan mucho a nosotros, y es el siguiente: Juan capítulo 20, versículo 21 y siguientes. El Señor, ya después de haber muerto, al igual que en el capítulo 28, Él se le aparece a los discípulos, sopla sobre ellos el Espíritu Santo y les dice, id y predicar por todo el mundo, y a quienes perdonéis los pecados le quedan perdonados, y a quienes se los rediman y a quienes se los retengan le quedarán retenidos. Este es un pasaje que personalmente a mí me cuestiona mucho, y hoy por hoy yo lo comparo con lo que pasaba con Jesús al principio de los discípulos, cuando Él perdonaba pecados, cuando hacía milagros, que los fariseos le decían, mira, ¿y quién es este que hasta perdona los pecados? Hoy por hoy a nosotros nos dicen exactamente lo mismo, porque ustedes confiesan los pecados ante una persona humana y quizás más pecadora que ustedes. No, simplemente estamos haciendo lo que el Señor nos pide en la Sagrada Escritura. Id donde la persona que ha estudiado, que durante un tiempo de su vida ha entregado la vida a Dios, ha consagrado su vida a Dios. No es Él el que nos perdona los pecados, es el mismo Dios el que nos lo perdona por medio de Él. Queridos hermanos y hermanas, en el credo decimos que la Iglesia es apostólica, expresando así el profundo vínculo que tiene con los 12 apóstoles, a los que Jesús llamó para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Apóstol es una palabra griega que significa mandado, enviado. Y aplicada a la Iglesia puede tener 3 significados. En primer lugar, la Iglesia es apostólica porque está edificada sobre el cimiento de los apóstoles, sobre su testimonio y sobre la autoridad que Cristo mismo le ha dado. En segundo lugar, la Iglesia es apostólica porque guarda y transmite con la ayuda del Espíritu Santo que habita en ella la enseñanza, el buen depósito, las sanas palabras oídas a los apóstoles. Conserva el precioso tesoro de la Sagrada Escritura, los sacramentos que nos permiten ser fieles a Cristo y participar de su misma vida. Y en tercer lugar, la Iglesia es apostólica porque en ella pervive el mandato misionero que el Señor confió a los apóstoles. La Iglesia continúa en la historia la tarea de llevar el Evangelio a todo el mundo. Dirijo un cordial saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, Argentina, México y los demás países latinoamericanos. Invito a todos a ser testigos de Cristo resucitado y anunciar el Evangelio a todas las personas en comunión con los obispos, sucesores de los apóstoles. Muchas gracias. Nuestra iglesia, ¿por qué decimos que es romana? Porque en Roma está instalada toda la administración de nuestra iglesia. Allí está radicada nuestra iglesia. La jerarquía de nuestra iglesia está radicada allí. Nosotros obedecemos lo que Roma dice. Y hago énfasis en algo aquí muy importante. La iglesia nos ha regalado un extraordinario papa. Un extraordinario papa que le ha dado un giro impresionante a la iglesia muy positivamente. Muy positivamente. Nos ha regalado unos gestos de humildad impresionantes. Toda la humanidad tiene que ver con este Papa. Hay que darle gracias a Dios, orar mucho por Él, para que el Señor nos lo deje mucho tiempo y para que nosotros, a ejemplo de Él, nos hagamos personas defensoras de nuestra iglesia y muy buenos católicos. Por último y para terminar, yo quiero de corazón pedirles a todos ustedes, queridos televidentes, que nos
triguemos un poquito más por conocer de nuestra iglesia, que no nos dé miedo, que salgamos adelante, que prediquemos y pregonemos. Los apóstoles primitivos que nuestro Señor Jesucristo dejó en la tierra eran quizás hasta más ignorantes que nosotros mismos, no tenían ningún tipo de conocimiento. Hoy por hoy no nos dejemos acobardar del mundo, de un mundo de libertinaje. No, aprendamos a vivir como Dios lo quiso, como Jesús lo quiso. Vivamos verdaderamente el catolicismo, porque muchos nos decimos llamar católicos, pero no vivimos como tal. Muchos nos dicen, es que este es católico, es que este está desconvertido, es que este no hace las cosas que Dios quiere. No. Es que una cosa es uno llamarse católico y otra cosa es uno ser un buen católico. La Iglesia Católica no es mala. Los malos somos muchos integrantes de ella que no hacemos lo que Dios siempre quiso que hiciéramos. Muchachos, Dios los bendiga, que la Santísima Virgen María los cubra con su manto maternal. Como vimos en el programa del día de hoy, la palabra católico significa universal y la única iglesia que se encuentra distribuida por toda la tierra, aún en el país o en el pueblo más pequeño, es la Santa Iglesia Católica, cuyo vicario es el Santo Padre Francisco. Esta es una razón más para estar seguros y convencidos de que estamos en el lugar correcto. Recuerda que la próxima semana es Semana Santa. Esto no es una parranda o un tiempo para descansar del trabajo o del estudio, es un tiempo creado para que nosotros interioricemos los misterios de nuestra fe, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a que lo vivas con verdadero espíritu cristiano y medites profundamente en lo que sucedió en esta Semana Mayor. Puedes escribirnos a nuestro correo electrónico totustus@teleamiga.tv o seguirnos en Facebook como Totus Tus Teleamiga. Recuerda, Cristo te invita a conocer y dar razones de tu fe. Madre mía,